Compañeros, buenos días. Mi nombre es Diana Karen León Vargas y el día de hoy les voy a hablar sobre cerebelo, más a profundidad sobre los temas de divisiones filogenéticas del cerebelo, conexiones cerebelosas, tanto vestibulares como medulares y cerebrales, y la mención general de las vías cerebelosas, tanto aferentes como eferentes. Bueno, para empezar con las divisiones filogenéticas del cerebelo, primero tenemos que saber qué es filogenia. Según la RAE, es el origen y desarrollo evolutivo de las especies y en general de las estirpes de seres vivos. Este tipo de divisiones del cerebro van acorde a esta definición, depende de qué tan antiguo o tan nuevo fueron. Bueno, pues se divide en tres porciones: el arquicerebelo, que vemos en esta línea de aquí, el paleocerebelo y el neocerebelo, todas en orden de aparición. Empecemos con el arquicerebelo, que incluye el nodo flóculo nodular y la língula del cerebelo. Esta porción es la más antigua filogenéticamente y recibe aferencias de los núcleos vestibulares. Está relacionado con el vestíbulo cerebelo y también está relacionado con el equilibrio y los movimientos oculares. Aquí podemos ver en azul lo que correspondería al arquicerebelo, también marcado con flechitas amarillas. Seguimos con el paleocerebelo. Esta comprende el lóbulo anterior, la pirámide y la úvula del cerebelo. Es más moderno que el arquicerebelo y la mayoría de las aferencias que reciben provienen de la médula espinal. Por lo mismo, está relacionado con el espinocerebelo. Aquí lo tenemos marcado con las flechitas amarillas. Sería toda la porción que vemos en rojo del cerebelo. Este está relacionado con el tono muscular, la postura y la locomoción. Y tenemos también el neocerebelo, que incluye el declive, el folium y el tuber del cerebelo. Es la sección más moderna y la mayoría de las aferencias que reciben provienen de la corteza cerebral. Por eso está relacionado con el cerebro-cerebelo. También está relacionado con la armonía, coordinación y metría de los movimientos. Aquí lo tenemos en color verde. Podemos ver que es como la parte más extensa de las divisiones filogenéticas del cerebelo. Bueno, las conexiones cerebelosas tenemos vestibulares, medulares y cerebrales. Las vestibulares se dan por el pedúnculo cerebeloso inferior, las medulares por los fascículos espinocerebelosos ventral y dorsal, y las cerebrales vía córtico, ponto, cerebelo, rubro talámico. Aquí tenemos algunas imágenes, pero las profundizaremos. Para empezar, las vestibulares se dan en la neurona 1 o ganglio de Scarpa, en los núcleos vestibulares, neurona 3, fibras musgosas y trepadoras del flóculo y el nódulo, neurona 4 de las células de Purkinje del lóbulo posterior del cerebelo, la neurona 5, los núcleos del techo, y la neurona 6, los núcleos vestibulares. Todas las conexiones se producen por el pedúnculo cerebeloso inferior, y aquí podemos ver en la imagen como todas las conexiones que van al vestíbulo salen del pedúnculo inferior del cerebelo. Las siguientes son las medulares. Estas se dan vía fascículos espinocerebelosos ventral y dorsal. Sí, aquí podemos ver de manera ventral y dorsal cómo se dan estas conexiones. Neurona 1 con el ganglio de la raíz posterior, neurona 2 con la sustancia gris propia del cerebelo, espinocerebeloso ventral, la columna de Clark o espinocerebeloso dorsal, o el núcleo de Mónaco, que son las fibras arciformes externas posteriores, y la neurona 3 en las células de Purkinje del lóbulo anterior del cerebelo, en esta parte de aquí. Continuamos con las relaciones cerebrales. Estas se dan vía córtico, ponto, cerebelo, dento, rubro talámico, que forman la vía motora involuntaria. Los cilindroejes de los núcleos anteriores del puente toman la vía del pedúnculo cerebeloso medio. Los cilindroejes del núcleo dentado toman la vía del pedúnculo cerebeloso superior. Bueno, y continuamos con las vías tanto aferentes como eferentes. El cerebelo está relacionado con otras partes del sistema nervioso central por numerosas fibras aferentes y eferentes. Para recordar, las fibras aferentes son las que transportan impulsos nerviosos desde los receptores u órganos sensoriales hasta el sistema nervioso central.
Por otro lado, las eferentes transportan los impulsos nerviosos fuera del sistema nervioso central hacia efectores como los músculos o las glándulas. Y bueno, tenemos varias vías aferentes. Tenemos primero las de la corteza cerebral. Estas vienen desde el cerebro y llegan hacia nuestro cerebelo. La primera vía es la córtico-pontocerebelosa. Las fibras corticopontinas nacen de las células nerviosas de la corteza cerebral, descienden a través de la corona radiada y terminan en los núcleos pontinos. Esta parte de aquí la podemos ver remarcada en azul. La siguiente es la vía cerebro-olivocerebelosa. Las fibras córtico-olivares nacen de las células nerviosas de la corteza cerebral, descienden a través de la corona radiada y terminan en los núcleos olivares. Es esta que está remarcada en un color rosa un poco tenue y marca cómo se dan las vías cerebro-olivocerebelosas. La siguiente vía cerebral es la vía cerebro-retículo-cerebelosa. Nacen de la corteza cerebral y descienden para terminar en la protuberancia y el bulbo raquídeo. Estas dan origen a las fibras retículo-cerebelosas, que es la que está por esta parte de aquí, que desemboca en el bulbo raquídeo. Tenemos otras que son las vías aferentes desde la médula espinal, que se originan en la médula y desembocan en el cerebelo. Tenemos el tracto espinocerebeloso anterior. Los axones que entran en la médula espinal desde el ganglio de la raíz posterior hacen sinapsis con las neuronas del núcleo dorsal. Estos axones ascienden por el cordón blanco hasta el pedúnculo espinocerebeloso, en esta parte de aquí. También lo podemos ver remarcado en color rojo. Tenemos también el tracto espinocerebeloso, pero ahora posterior. Los axones de estas neuronas entran en la parte posterolateral del cordón blanco y ascienden hasta ingresar en el cerebro a través del pedúnculo cerebeloso inferior. Tenemos el tracto cúneo-cerebeloso, se origina en el núcleo cuneiforme del bulbo raquídeo e ingresan en el hemisferio cerebeloso a través del pedúnculo cerebeloso inferior. Podemos ver aquí remarcado en color azul. Y tenemos también vías aferentes cerebelosas que llegan desde el nervio vestibular. El nervio vestibular recibe información del oído interno relacionada con el movimiento a través de muchas fibras aferentes que ingresan al cerebelo a través del pedúnculo cerebeloso inferior. Podemos ver aquí cómo llegan las vías y se integran al cerebelo desde el nervio vestibular, que está por aquí. Y continuamos con las vías eferentes cerebelosas. Estas discurren a través de los axones de las células de Purkinje y terminan haciendo sinapsis con las neuronas de los núcleos cerebelosos profundos. Se conectan con el núcleo rojo, el tálamo, el complejo vestibular y la formación reticular. También podemos ver aquí las vías cerebelosas y las explicamos en las siguientes diapositivas. Tenemos la vía globoso-emboliforme rúbrica. Los axones de las neuronas de los núcleos globoso y emboliforme del cerebelo discurren hacia el núcleo rojo contralateral. Podemos verlo aquí en color rosa. Tenemos la vía dentotalámica. Las neuronas del núcleo dentado discurren hasta hacer sinapsis con el núcleo ventolateral del tálamo. Esta la vemos de este lado que llega hasta acá. La vía fastigio-vestibular. Los axones de las neuronas del núcleo fastigio discurren y terminan proyectándose sobre las neuronas del núcleo vestibular. También está por aquí. Y la fastigio-reticular. Esta empieza en el núcleo fastigio del cerebelo y termina haciendo sinapsis con neuronas de la formación reticular. Bueno, esto sería todo. Muchísimas gracias por su atención, compañeros. Hasta luego.